Vamos a establecer la conexión con la base de datos y para ello tendremos que irnos a este icono de aquí de database. Pulsamos sobre New Data Source y tenemos que buscar la nuestra, que sería en este caso la de PostgreSQL. Lo que vamos a hacer es indicar el host, en este caso estamos en local, el puerto, si no lo habéis cambiado pues será este, el usuario, bueno pues por defecto Postgres, la contraseña que tengáis en vuestra base de datos, en nuestro caso sería la de admin, ¿vale? La que hemos puesto todos en esta base de datos. Quizás si habéis puesto otra, pues ya sabéis a poner otra. Ahora, base de datos por defecto, ¿con cuál va a conectar? Aunque nosotros vamos a poder crear otra base de datos. Bueno, pues en este caso, si nosotros pulsamos a desplegar, nos debería cargar la base de datos que tiene. Nos va a dar un poco igual porque vamos a crear la base de datos desde cero, así que no hay ningún problema. Aquí a lo mejor os aparece que tenéis que instalar los drivers. Bueno, pues le dais a conectar o a instalar lo que os aparece aquí. Yo ya lo tengo instalado. Y para finalizar haríais un test de conexión. Como veis, estaría ya con el driver, con el JDBC ya instalado. Directamente lo está instalando IntelliJ. Entonces damos a aplicar, OK. Nos aparece una consola, ¿vale? Esta consola es la que vamos a emplear para realizar las pruebas y para crear las tablas en la base de datos. Entonces, aquí ya estaríamos conectados. Ahí está. Conectamos con Postgres, ¿no? Esto sería la base de datos Postgres. Si nos aparece aquí en verde es que está conectado. Lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos para hacer las pruebas. Vamos a ponernos aquí. A ver si puedo hacer un zoom. Perfecto. Pues el comando es create database para crear una base de datos. El nombre de mi base de datos, llamar libros 2 en este caso porque ya tengo una que se llama libros, ¿vale? Entonces la llamo libros 2 y ejecuto. Selecciono y ejecuto. Aquí nos va a ir indicando las diferentes operaciones a tipo de log. Entonces, lo último que ha hecho es crear la base de datos completada en tanto tiempo. Muy bien. Aquí ya nos aparece la de libros 2. Entonces, vamos a ver si podemos conectar con libros 2. Desplegamos y vamos a libros 2. ¿Vale? Para estar todo lo que se ejecute aquí en este script, se ejecute sobre la base de datos libros 2. Bien, ¿de qué va esta base de datos? Vamos a ponernos en contexto para poder hacer este diseño. Entonces, lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos realizar un sistema de gestión de una biblioteca. Un sistema muy simple en el cual un usuario va a poder realizar un préstamo de un libro, ¿vale? Ese libro va a tener unos datos, ¿no? Como puede ser el título, ISBN, y además va a tener un autor. Entonces tenemos en total 4 entidades que podemos disponer en la base de datos. 4 entidades quiere decir que son mínimo 4 tablas. Luego puede haber relaciones, muchos a muchos, dentro de la propia base de datos, pero en este caso vamos a tener 4 tablas. La primera de ellas, vamos a crear, si yo quiero crear un libro, necesito un autor. Entonces hay que crear primero este autor. Para crear una tabla, lo que tengo que poner es la palabra clave create table, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a poner un comentario. Crear la tabla autor. Entonces vamos a crear esta tabla con el comando create table autor. Paréntesis, punto y coma, y aquí dentro vamos a poner todos los atributos que tendría las columnas de esta tabla.
En este caso vamos a poner autor ID, que sería el identificador. Tipo serial, quiere decir que es autoincremental de tipo entero. Y primary key, clave primaria, ¿vale? Entonces, cuando insertemos un autor, no le pasamos este dato, lógicamente, porque este dato se pone de forma automática, una ID automática. Vamos a ponerle un nombre. Podemos poner autor nombre, nombre autor, lo que queramos, o nombre. Vamos a usar solamente nombre. Varchar, como mucho, de 100. Lo siguiente, vamos a ponerle nacionalidad. Igual de varchar, como mucho 50. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla autor, que tiene 3 atributos. La primary key tipo entero, autoincremental, varchar, o sea, tipo string y tipo string. Vamos a ejecutar. Ejecutamos y aquí ya nos debe de aparecer. Vamos a refrescar. A veces tarda un poquito. Si no, vamos ahora... Vamos a ver. Tenemos que pulsar aquí, ¿vale? Para desplegar libros. Public. A ver si no lo quiero mostrar. Ahí está. Public. Las tablas autor. Con sus columnas. Perfecto. Vamos a crear la siguiente tabla. En este caso sería un libro. Un libro va a tener una relación, una clave foránea, hacia autor ID. Es decir, un libro solo de momento, claro, solo va a tener un autor, puede tener varios. En este caso, solo va a tener un autor. Entonces, vamos a crear la tabla. Vamos a poner un comentario. Crear tabla libro con una clave foránea autor. Entonces, create table libro. Ponemos paréntesis, punto y coma. Y aquí pondríamos los elementos. Vamos a poner ISBN como varchar. Un ISBN, vamos a ponerle de 50. No sé cuántos caracteres tendrá. Lo ponemos como primary key. O sea, nuestra primary key va a ser el ISBN, que es como el código único de un libro. Un título. Vamos a ver si lo escribimos bien. Varchar. Un título. No creo que tenga más de 150, pero vamos a ponerlo ahí. Una categoría del libro. Por ejemplo, 50. Y el autor ID, que sería tipo serial, ¿verdad? Y que hace referencia a la tabla autor ID. ¿Vale? Entonces ya tendríamos aquí la relación entre la tabla autor y libro, es decir, un libro escrito por un autor. Si queremos más de un autor, habría que añadir otra tabla. Seleccionamos, ejecutamos y ya nos aparece aquí la tabla libro. Si queremos ir viendo cómo va quedando, si pulsamos botón derecho sobre diagramas, show diagrama, aquí tendríamos la relación, ¿vale? Dos tablas entre autor y libro. Vamos a continuar y lo siguiente, vamos a crear un usuario. El usuario que va a pedir prestado un libro. Entonces, el usuario. Vamos a crear usuario. Entonces, en la tabla usuario, create table usuario. Aquí. Y ponemos los atributos. Un usuario, bueno, vamos a ponerle un carnet.
carnet. Podemos poner también un serial. Un segundo, vamos a pensar esto. Antes de carnet vamos a poner una ID autoincremental, o sea, serial. Usuario. ID de tipo serial como primary key. Y además el carnet. El carnet que es de tipo varchar. Por ejemplo, una longitud de 20, único. Esto es porque lo suyo es tener un identificador, aquí la base de datos, para evitar problemas futuros. Es decir, que puede haber un error administrativo a la hora de dar de alta a un usuario en la cual el carnet esté mal puesto o tengamos que modificar algo sobre el carnet. Esto implicaría problemas a la hora si un usuario ya ha efectuado alguna reserva, en fin. Es más sencillo porque esto no va a cambiar nunca y esto sí puede cambiar por errores humanos, ¿vale? Entonces es único para que tampoco se repita. Bueno, entonces esto sería una buena práctica. ¿Qué vamos a tener más? Sobre un usuario, el nombre de un usuario, ¿verdad? Nombre, o varchar, y el nombre de un usuario, vamos a ponerle 150. Una dirección. Cientos. Y ya está, ¿no? Con estos datos para la tabla de usuario no hay ninguna relación. No tenemos nada más. Con esto sobraría. Una tablita de usuario. Vamos a ejecutar y ya nos aparece aquí, usuario. Ahora vamos a crear la tabla préstamo. Crear tabla préstamo con claves foráneas. ¿Qué va a tener esta tabla? Bueno, pues va a tener las relaciones, va a tener un usuario que ha cogido un libro, pues usuario libro. Es muy simple, o sea, lo suyo es que tuviese otra tabla, porque un usuario puede coger más de un libro. Simplemente es el primer ejemplo que estamos haciendo, 4 tablas. Lógicamente esto se puede mejorar. Creamos la tabla préstamo. Y le indicamos el préstamo ID, serial primary key, libro ISB, que sería la relación, ¿verdad? Varchar el ISBN que le hemos puesto 50, que hace referencia a la tabla libro ISBN. Cuidado que se ha puesto todo aquí. Esta sería la clave foránea. Usuario ID, que es tipo serial, referencia a la tabla usuario ID. Eso es. Y vamos a poner una fecha de préstamo. Fecha préstamo como date. Date. Aquí está. Y vamos a ejecutar.
Muy bien. Esto. Vamos a ver cómo va quedando. Vamos a ver si quiere mostrar. A veces le cuesta actualizar todo esto. Pero en principio ya estaría. O sea, ya tendremos las 4 tablas disponibles para nuestro proyecto. Vamos a ver si quiere mostrar el diagrama, si le da la gana. Vale, pulsando sobre la tabla préstamo ya lo muestra. Vale, a veces tarda un poquillo. Y como veis, estas serían las relaciones donde tendríamos un usuario que va a pedir prestado un libro en una fecha determinada. ¿Vale? Una base de datos muy simple. Entonces, con esto ya podemos empezar a trabajar. Así que vamos a dejar el vídeo aquí. En el siguiente vamos a establecer la dependencia para manejar la base de datos de Postgres y vamos a crear nuestro modelo vista controlador, el patrón, ¿no? Así que nada, lo dejamos aquí, nos vemos en el próximo vídeo.